Hoy vamos a ver velocidad relativa en 2 y 3 dimensiones en el ejercicio resuelto número 5. Avión ultraligero. La nariz de un avión ultraligero apunta al sur y el velocímetro indica 35 metros por segundo. Hay un viento de 10 metros por segundo que sopla al suroeste relativo a la Tierra. A. Dibuja un diagrama de suma vectorial que muestre la relación del vector de la velocidad del avión respecto a la Tierra con los dos vectores dados. B. Si x es al este y y al norte, obtenga las componentes del vector de velocidad del avión respecto de la Tierra. C. Obtenga la magnitud y dirección del vector de velocidad del avión respecto de la Tierra. Bueno, lo primero que hacemos es hacer un croquis para entender el problema. Vamos a poner el norte hacia arriba y el este hacia la derecha. Tenemos un avión cuya nariz apunta hacia el sur y el velocímetro indica 35 metros por segundo. Esta es la velocidad del avión respecto del aire. Dibujamos el vector de velocidad del avión respecto del aire y anotamos que la velocidad son 35 metros por segundo. Ahora nos dice, hay un viento de 10 metros por segundo que sopla al suroeste relativo a la Tierra. El suroeste es esta dirección. Entonces graficamos el vector donde termina el vector de velocidad del avión respecto del aire, dibujamos el vector de velocidad del aire respecto de la Tierra, que es igual a 10 metros por segundo. Y ahora trazamos un tercer vector que va desde el origen del primer vector hasta donde termina el vector de velocidad del aire respecto a la Tierra, que es la velocidad del avión respecto de la Tierra, que es la incógnita. Es la suma vectorial de la velocidad del avión respecto al aire más la velocidad del aire respecto a la Tierra. Y así se va a mover el avión debido al viento que hay mientras vuela, que hace que se vaya un poco hacia la izquierda. Dice que pongamos un sistema de coordenadas x e y, donde x apunta hacia el este e y apunta hacia el norte. Y ahora anotamos los datos. La velocidad del avión respecto al aire son 35 metros por segundo hacia el sur. La velocidad del aire respecto a la Tierra son 10 metros por segundo hacia el suroeste. La incógnita es la componente x de la velocidad del avión respecto a la Tierra y la componente y de la velocidad del avión respecto a la Tierra. Para resolver el punto B, nos vamos a basar en este triángulo que armamos de la suma vectorial. Tenemos que la velocidad del avión respecto al eje X va a ser igual. Lo primero que vamos a ver es que el vector de velocidad del avión respecto del aire está en el eje Y solamente. El que tiene componente en el eje X es la velocidad del aire respecto a la Tierra. Entonces, como está al suroeste, este ángulo que hay entre el eje X y el vector de velocidad del aire respecto a la Tierra es de 45 grados. Que sería así, suroeste. El suroeste acá son 45 grados y este ángulo que forma con el eje X son 45 grados. Entonces, para plantear la ecuación de velocidad en el eje X nos queda que la velocidad del avión respecto a la Tierra en el eje X va a ser igual a menos 10 metros por segundo, porque está en el sentido de X negativo y en el sentido de Y negativo, por el coseno de 45 grados, y nos da que la componente X de la velocidad del avión respecto a la Tierra es menos 7,1 metros por segundo. Ahora, para analizar la velocidad del avión en el eje Y, la componente de la velocidad del avión respecto a la Tierra en el eje Y, vemos que la suma de la velocidad del avión respecto al aire más el vector de la velocidad del aire respecto a la Tierra, la componente que tiene paralela al eje Y. Vemos que ambas velocidades son negativas porque apuntan
hacia el eje Y negativo. Estas son las rapideces de los vectores, la magnitud de los vectores. Y ahora que lo escribimos con el sistema de coordenadas, nos queda que son negativas. Nos queda que la componente y de la velocidad del avión respecto a la Tierra es igual a menos 35 metros por segundo, que la velocidad, que este vector, menos 10 metros por segundo, que este vector, por el seno de 45 grados. Que el seno de 45 grados, de este ángulo de 45 grados, era componente paralela al eje Y. Y eso nos queda que la velocidad, la componente Y de la velocidad del avión respecto a la Tierra es menos 42,1 metros por segundo. Ahora anotamos en los datos también la componente X de la velocidad del avión respecto a la Tierra, que es menos 7,1 metros por segundo, y la componente Y de la velocidad del avión respecto a la Tierra, que es menos 42,1 metros por segundo. Y vemos que el incógnito en el punto C es cuál es la magnitud del vector de velocidad del avión respecto a la Tierra y cuál es el ángulo beta, cuál es la dirección del vector de velocidad del avión respecto a la Tierra, que es este vector que estamos viendo acá. Bueno, para calcular la magnitud de un vector usamos el teorema de Pitágoras, que en este caso el triángulo rectángulo es este hasta acá. Y nos queda que la magnitud del vector de velocidad del avión respecto a la Tierra es igual a la raíz cuadrada de los catetos elevado al cuadrado. La componente X de la velocidad del avión respecto a la Tierra, que es menos 7,1 metros por segundo elevado al cuadrado, más la componente Y de la velocidad del avión respecto a la Tierra, que es menos 42,1 metros por segundo elevado al cuadrado. Hacemos esta cuenta y nos da que la magnitud del vector de velocidad del avión respecto a la Tierra es de 42,7 metros por segundo. Y para calcular ahora el ángulo beta, que forma con el eje X, usamos la función de tangente, que nos dice que la tangente del ángulo beta igual al cateto opuesto. Nos queda que igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto es la velocidad, la componente Y de la velocidad del avión respecto a la Tierra, que es menos 42,1 metros por segundo, y dividido la componente X, la velocidad del avión respecto a la Tierra, que es menos 7,1 metros por segundo. Despejamos el ángulo beta con la función inversa de tangente, hacemos toda esta cuenta y nos da que el ángulo beta es igual a 80 grados. Estos 80 grados son desde el oeste hacia el sur. Estos 80 grados es este. Y el triángulo rectángulo que estábamos usando era este, el que se forma así. La velocidad en el eje X y la velocidad en el eje Y del vector. Bueno, eso fue todo. Si te sirvió el video dale like y suscríbete para estar informado con los nuevos videos.